vez vamos a hablar de la noche en la ciudad con alguien que conoce mucho la ciudad. Estamos en Viste que es dudoso esto, ¿eh? Cuando decís noche en la ciudad se puede ver de muchos lados, como ya hemos visto. Es verdad, pero no. Dale. No, Dale. estamos en comunicación telefónica con Diego Sigioto. Él es escritor y dueño de la agencia de turismo Sigioto Viajes. Hola, Diego, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Bueno, vos sos una persona que ha escrito y que sabe mucho de la ciudad de Buenos Aires, y con la agencia de turismo haces un tour que es un tour nocturno por Buenos Aires, que se llama Buenos Aires Misteriosa. ¿Nos podés contar un poco cómo surge esto de ver la ciudad de noche? Mira, es un tour que ya se hace muchos años, hace 19 años, y se va contando historias de crímenes y leyendas urbanas. Ajá. Originalmente era un día solo, se hacía los viernes a la noche, y después, bueno, como empezó a tener muy buen resultado, agregamos otra versión los sábados a la noche. Y bueno, desde entonces se sigue haciendo. El único parate fue 2020, 2021 por la pandemia, pero bueno, por suerte se retomó y la gente sigue viniendo. Digo, yo he leído alguno de tus libros, he leído alguno, y es como que te gusta eso bueno, el tema de la leyenda urbana y demás, ¿no? ¿Y lo nocturno tiene mucho de esto? No sé si tiene particularmente. Lo que tiene es que, bueno, para un tour, ya que no les podemos mostrar nada al pasajero, porque en realidad no vamos a ver fantasmas, ni tampoco vamos a ver a ningún asesinado, por suerte. Entonces, bueno, te crea otro clima, otro clima más de misterio en las historias que se cuentan. Lo mismo pasa si llueve. Hay gente que te dice, uy, pero si llueve me voy a ir a un tour, y bueno, sí. ¿Cuál sería el problema? Pero al revés, la lluvia también te da otro condimento para la historia, ¿no? Sí. Y son historias, digamos, insisto, he visto algunas en los libros, pero digo, en lo nocturno, son historias que fueron recopiladas de lo oral, vienen de la historia oral y vienen de... Las leyendas urbanas tienen eso, que se van difundiendo oralmente, y el que la cuenta siempre le va agregando algo, le agrega otro condimento, o por desconocimiento, o por, no sé, por querer ampliarla o impresionar al otro. Siempre se le van agregando distintas cosas y termina siendo una gran bola de nieve que no sabes dónde empezó. Yo, como soy periodista y no soy escritor de ficción, lo que intento hacer con las leyendas urbanas es buscarle el origen y contar la verdadera historia y contrastarlo con la leyenda urbana. Porque, por ejemplo, yo a la vez soy autor de un libro del cementerio de la Recoleta, ¿no? Eso te iba a decir. El cementerio tiene 200 años de historia, y a veces me da bronca de que solamente se hable del cementerio de la Recoleta para hablar de un fantasma. Claro. Entonces decís, a ver, sí es cierto que dentro del cementerio hay leyendas urbanas, pero tiene 200 años de historia además. Claro, sí. Entonces las leyendas que hay, yo trato de buscarles la explicación. Bueno, muchas veces la leyenda urbana parte de un caso real, como el caso de Felicitas Guerrero, que bueno, fue una chica que mató al pretendiente, y después se dice que los 30 de enero aparece el fantasma de ella en la iglesia que mandaron a homenajear a los padres, ¿no? Los padres de Felicitas. Pero bueno, busco la historia y trato de encontrar por qué salió la leyenda urbana también, ¿no? ¿Y cómo fue que a vos te despertó curiosidad esto de contrastar las leyendas urbanas con los hechos reales y contarlos, digamos, y hacer divulgación de esto? Porque algunas son muy fantasiosas, y decís, bueno, a ver, yo no te puedo creer esto, ninguna persona puede creer realmente tal cosa, ¿no? Entonces decís, empezás a investigar y decís, mira, por ejemplo, está el caso de Rufina Cambaceres, que es una historia muy conocida, que se la llama la joven que murió 2 veces, porque se dice que sufría de catalepsia. Bueno, hay un montón de versiones sobre la muerte de Rufina. Ella está enterrada en el cementerio de la Recoleta y tiene un monumento que la recuerda, un monumento de blanco. Entonces eso hizo que alguien dijera que ella es la dama de blanco. La dama de blanco que sale a seducir. ¿Cómo? Es famosa esa historia, exacto, sí. Claro, que sale a seducir hombres de noche en las afueras del cementerio. Después hay otra chica, otra adolescente, que también tiene una escultura de blanco, pero en este caso no está de pie, sino acostada, que es Luz María García Belloso, que está en la entrada del cementerio justo.
Y entonces siempre se dice que son ellas dos las damas de blanco. Entonces yo digo, ¿pero por qué ellas dos tienen que ser? Porque dentro de la Recoleta hay decenas de adolescentes que murieron suponiendo que existiera la dama de blanco, cosa que todavía no lo sabemos. ¿Por qué tendrían que ser ellas dos? Y bueno, pues son las dos que tienen un monumento de mármol blanco. Claro. Entonces, ahí tenés la explicación. Después, bueno, se le van cambiando. Se dice que murió de catalepsia. Se dice que la madre le envenenó. Se dice que la madre andaba con el novio de la hija. Cosas muy rebuscadas y que a veces tenés que tener cuidado con las cosas que decís porque te podés encontrar con un descendiente de la familia en el tour entre tus pasajeros, ¿no? Entonces decís, ¿y a quién se le habrá ocurrido? Porque hay que ser rebuscado, poner que la madre andaba con el novio de la hija, entonces le puso un somnífero para salir con el que era el yerno. Entonces sí, claro, la madre era cantante lírica. En aquellos años, principios del siglo XX, ser cantante lírica era muy mal visto, ser artista era ser prostituta. Entonces, bueno, se ve que esos rumores empezaron en esa época para descalificar a la madre. ¿Qué querés? ¿Cómo no se le va a morir la hija si seguro que la madre era tal cosa? Y bueno, y siguieron circulando. Y obviamente siempre rinde más hablar de estas cosas que hablar de historia real, ¿no? Ahora, y te pregunto así, digo, bueno, vamos a caer en el lugar común porque estamos hablando de la noche y todo, y siempre los crímenes, es como que la noche es el más propicio. Por supuesto hay crímenes a toda hora, pero digamos, parece más propicio para esto. En Turbos incluís otros casos, no solo la Recoleta, vos podés tener, sé que Gilla Murano y alguno más también, digamos, ¿no? Claro, porque hay otros crímenes que mucha gente, no sabe quiénes fueron. Sí. Entonces se cuentan los casos. Vos mirá, hace unos años, cuando saqué mi libro de Buenos Aires Misteriosa, justamente, hablé con un sociólogo y le digo, explícame cómo es esto de que hay tantos casos de inseguridad, que uno tiene miedo de estar de noche por la calle, por miedo a ser víctima de un robo, o que te maten. Y la gente se junta a escuchar historias de crímenes, porque aparte son crímenes bien sangrientos. Sí. ¿Qué hace que me meta dentro de un micro a escuchar eso? Y decís, bueno, mira, vos no estás hablando de casos que pasaron la semana pasada, que cualquiera de nosotros podría haberse sentido amenazado. Fueron casos, qué sé yo, el Petiso Orejudo fue hace 110 años, y ya, viste, hasta el Petiso Orejudo hasta tiene una escultura en el monumento, en el museo de la prisión de Ushuaia. Claro, exacto, sí. Y es como una celebrity, es un muñeco de cera, no fue un asesino, fue un personaje literario. Eso es lo que piensa la mayoría, ¿no? Entonces vos le hablas de eso, o le hablas de Gilla Murano, que hasta tuvo una obra de teatro. Claro. Decís, yo no me siento amenazado, no le estás contando el crimen que fue de la vecina de acá a la vuelta la semana pasada. Y decís, bueno, está bien, es una explicación razonable, ¿no? Que te cuenten de algo que parece ficción, que en realidad ocurrió. Y de hecho, con el Petiso Orejudo, todo Buenos Aires estaba aterrado porque no sabía quién era el asesino que mataba chicos. Pero bueno, fue otra época. Ahora, a eso voy, ¿no? ¿Cómo se construye? Bueno, el caso de Santos Godino, ¿no? Del Petiso Orejudo. Digo, es como, ¿cómo queda eso en la cultura popular? Y otros casos que vos decís que por ahí son tan crueles y no. ¿Qué es lo que en algún, vamos al caso de Robledo Puch, que es un caso, que todavía está vivo, obviamente, pero son como casos que pegan muy fuerte en la cultura popular y otros no. ¿A qué se debe eso? ¿También tienen que ver con el impacto solo periodístico o hay algo más ahí? No, yo creo que esto de cuanto más sangriento o más, a ver cómo decirlo sin caer en mal gusto, ¿no? Pero el crimen de esta chica Cecilia va a quedar recordado por todos los condimentos que tiene alrededor. Claro. En cambio, un crimen, no sé, por un envenenamiento, quizás no va a ser tan recordado como un descuartizamiento. Lo de Gilla Murano, porque en realidad ella mató no a una, sino a 3 amigas. Y eran amigas. Claro, hizo toda una puesta en escena alrededor, y después, hasta ella terminó comiendo con Mirta Legrand. Entonces, claro. Es como que se hizo un personaje bastante siniestro, porque incluso ella prestarse
a ir a comer con Mirta Legrand y llevó masitas de regalo. No, ¿Quién las prueba? ¿Quién las prueba? ¿Quién las prueba? Claro, Mirta dice que dijo, no, gracias, y la dejó a un costado. Sabés que cuando empezamos con el tour hace muchos años, dábamos masitas en una bajada, que se seguía, bueno, la gente caminaba y cuando subían les dábamos unas masitas. Sí. Y la gente no quería agarrar. Entonces, pero señor, agarre porque ya están pagas. Claro. Agarre porque obviamente no son las de Silla Murano. Obviamente nosotros decíamos que eran las de Silla, pero claro, sí, imagínate que no. Y la gente no quería por miedo. Claro. Digo, bueno, quedaron sugestionados. Y al final después, como quedaban todas las masas, dejamos de comprarlas. De repartirlas. Claro, tal cual. Bueno, pero es un poco esto de la lejanía o la cercanía que vos hablabas hace un rato, digo, de los crímenes o de las historias que están lejanas, por ahí no generan tanto temor, pero esto de las masitas y tener las masitas ahí es como que esa cercanía te da como algo distinto. Claro, sí. Ahora, al margen de los cementerios, ¿no? Que claramente son... naturalmente llevan a esto. ¿Qué otros ámbitos así puede haber que uno diga, chau, acá esto, digo, tipo de construcción, ¿qué puede llevar a esto? ¿Iglesias? No sé. No, nosotros vamos por lugares donde pasaron los hechos. Ajá. La mayoría son casas particulares. Hay gente que dice, bueno, vamos a entrar y miren, no tiene sentido entrar porque... qué sé yo, en el departamento tercero de este edificio descuartizaron a una mujer en la bañera. Claro, ¿no? Qué sé yo, si el dueño actual sabe que en su bañera descuartizaron a una mujer. Está en venta la casa, tampoco ¿viste? Vamos a entrar 40 personas a un baño para ver para ver la bañera. Sí, capaz que es otra bañera. Claro. Lo más probable es que sea otra bañera. Sí. Pero bueno, nosotros pasamos por los lugares y ahí se cuentan las historias. Sí, hay iglesias. Bueno, hay teatro, el Teatro Maipo se dice que tiene 2 fantasmas. Ajá. Incluso hasta Norma Leandro, cuando trabajó en el Maipo, contó que ella sentía la presencia de algo. Lo que pasa es que un fantasma enseguida piensa que es el típico, el de la sabanita, ¿viste? Que se mueve, pero en realidad el fantasma es una energía. Sí. Y ella dice que hasta que no se aparecía el fantasma, la función no salía bien. Y bueno, yo en uno de mis libros cuento justamente... testimonios de gente del teatro que están tocando el piano y de repente las luces empiezan a temblar, o se apaga tal luz en el fondo, bueno, distintas cosas que dicen, bueno, apareció el fantasma y la función va a salir bien. Claro. Bueno, incluso uno debe tener esto en términos hasta personales, ¿no? Digamos, cada uno dentro de su familia, alguna historia, digamos, siempre pasa esto también, digamos, ¿no? De haber los propios. Sí, bueno, depende de cada uno. A mí, cada vez que me entrevistan en una radio, me dice cuántos fantasmas viste, y la respuesta es 0. Hace 19 años que hago esto, pero nunca por ahora un fantasma. Diego, si algún día veo, bueno. Tal cual. ¿Dónde, si alguien escuchó esta nota y le picó el bichito y quiere asistir a alguno de estos tours, ¿dónde puede contratarlos? ¿Cómo puede hacerlo? Y nos puede llamar por teléfono a la oficina directamente, es el 4371-0593. Diego, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros. No, al contrario, ustedes. Hasta luego. Hasta luego, chau.